Tesalonicense, primera carta de Tesalonicense 4:16, amén. Cuando lo tenga la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Primera Tesalonicense 4:16, 17, amén. Porque el Señor mismo con voz de mando, que voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Yo mismo fui el director, pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado La voz de arcángel está en la novia. Amén. Ahora, no quiero que se vayan a confundir porque sabemos que en su plenitud la voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados. También el hermano Braja dice que la voz de arcángel tiene que ver con el terremoto allá en California, ¿no? Pero esa es la plenitud de la voz de arcángel. Porque si la voz de aclamación fue un mensaje, que es la voz de arcángel. Si la voz de aclamación, ¿verdad?, era singular a través de un profeta, como siempre hemos dicho, Dios ha traído 7 mensajeros, Dios ha traído el cuarto Elías, Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre, ¿sí o no? Amén, amén. Entonces vamos a ir viendo que la voz de aclamación es un mensaje, pero que la voz de arcángel también es un mensaje, ¿ves? Y que ya dice el profeta, la voz de arcángel, ¿verdad? Ya no es la voz de aclamación, sino que es la voz de arcángel, pero en un cuerpo místico, en una novia. Amén. Entonces, Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y sabemos que parte en 1965, pero todo mensajero viene al final de la edad. Amén. Eso lo dice el hermano Branham en muchos mensajes, lo dice en la página 117 de los sellos del libro negro. Todo mensajero viene al final de la edad, porque tenemos los sellos en negro y tenemos los sellos en el libro azul, igual que las edades están en el libro azul, pero también están en el libro rojo, ¿sí o no? Y a veces varía de párrafo o de página, ¿ves? Pero Dios ha enviado 7 mensajeros. Dios ha enviado el cuarto Elías, ¿verdad? Primer libro de Reyes 17, Elías Estivita cerró los cielos por 3 años y medio. Segunda libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y la quinta vez que viene Moisés y Elías, pero no para nosotros los gentiles, sino para Israel. Amén. Apocalipsis 11:6, ¿sí o no? Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre,
La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta, Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. Hijo de hombre eran los profetas, Ezequiel 33:1, profetiza hijo de hombre, Ezequiel 3:1, profetiza hijo de hombre. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, si la voz, el mensaje es una voz, ¿verdad? Como dice en Isaías 43, voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. ¿Ves? O sea que las 5 veces que viene, las 5 veces, ya ha venido 4 veces el espíritu del profeta Elías, que es lo que trae un mensaje. Dice Isaías 43, dice voz, ¿ves? La voz es un mensaje. Voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz, ¿ves? La voz es un mensaje del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ya Dios reveló todos los misterios a través del séptimo mensajero. Amén. ¿Y qué era el séptimo mensajero? La voz de aclamación, un mensaje para un pueblo con percepción profética. Amén. Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Mateo 10:41, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Segundo libro de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entonces, el quinto Elías también trae un mensaje, pero no para nosotros los gentiles, sino para Israel. Es una voz. Lo que sí debemos entender que una voz es un mensaje. Amén. Y 1 Tesalonicenses 4:16 dice, el mismo Señor, ¿verdad? Porque sabemos que Dios trajo un profeta y esta escritura, 1 Tesalonicenses 4:16, son 3 etapas. 3 etapas. ¿Ves? Voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, que Él sube acá, que es el mismo Señor. Pero si la voz de aclamación es un mensaje, la voz de arcángel es otro mensaje. Pero ya todos los misterios fueron revelados. ¿Pero para quién fueron revelados? Única y exclusivamente para la novia. Amén. ¿Ve? Ahí donde está la voz de arcángel hoy. Yo sé que muchos no lo van a asimilar y yo sé que no lo van a entender porque tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios porque yo también, una vez un hermano me lo explicó y yo no lo entendí, pues, pero por la gracia de Dios y la misericordia de Dios lo estoy viendo ahorita. Estoy viendo que la voz de aclamación es un mensaje y la voz de arcángel es el mismo mensaje. Lo que es el mismo mensaje del hermano Braja, pero no, ya no se le dice voz de aclamación, se le dice voz de arcángel. Porque, ¿qué está haciendo este mensaje? ¿Ve? ¿Qué está haciendo este mensaje? Este mensaje de voz de arcángel, ¿qué está haciendo? Apocalipsis 10:8 es el mensaje que Dios está trayendo, ¿verdad? A través del ministerio quíntuple. Apocalipsis 10:8. Sabemos que Apocalipsis 10:1 vi descender del cielo un ángel fuerte, era Cristo en un profeta, hasta el 7. Pero Apocalipsis 10:8, oigan esto, dice, la voz, aquí está la voz nuevamente, que es la voz, un mensaje. Dice Apocalipsis 10:8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Quién es este? Nuestro Señor Jesucristo. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito y me dijo, toma, cómelo y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó en mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. ¿Quién está haciendo esto? La voz de arcángel. ¿Y dónde está la voz de arcángel? En la novia. Amén. En el ministerio quíntuple. Pero esto es muy difícil de entender. Tiene que ser Dios revelándonos. ¿Ven? Que estamos en el tiempo de la voz de arcángel. Porque ya la voz de aclamación se fue. Ya la voz de aclamación era el séptimo mensajero. Ya la edad de la Odisea terminó. ¿Ven?
La edad de la Odisea es la organización pentecostal, no es el globo, no es el mundo, no es la playa, no es la escuela, no es donde venden bombonas, no, nada de eso. La edad de la Odisea es la organización pentecostal. Eso lo dijo un profeta, amén. En muchos mensajes el hermano Braja dice, la edad de Lutero es la edad de Salvi, la edad metodista es la edad de Filadelfia, y la edad de la Odisea es la organización pentecostal. No es el cómo, no es el mundo, no es global, como muchos dicen, no, la edad de la Odisea es el mundo entero, no. El mensaje viene para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Y trae un mensajero, pero no se queda. En todas las edades era un mensaje singular. Se lo daba a Pablo, a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Braja, ¿ves? 7 mensajeros, ¿verdad? Pero ya se fueron los 7 mensajeros. ¿A dónde queda la voz de Arcángel? Porque ya no es la voz de aclamación, ya es la voz de Arcángel. Si leemos Mateo 25, 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué dice el hermano Braja? ¿Qué es un clamor? La voz de aclamación. Pero esa voz de aclamación era a través de un profeta, trayendo un mensaje para un pueblo con percepción profética. ¿Ve? Se va William Mario Braja, se va el cuarto Elías, se va la manifestación del Hijo del Hombre. ¿A dónde queda esa voz? Esa voz queda en la novia. Amén. Pero ya no queda como voz de aclamación, sino como voz de Arcángel, desarrollándose en un pueblo con percepción profética. Amén. Vamos a leer tempranito lo que dice el hermano Braja de esa voz. En la edad de la Odisea, el libro rojo, párrafo 88. Párrafo 88. Oigan lo que dice el hermano Braja. ¿Dónde está esa voz hoy? Página 88. Vamos a caerle tempranito lo que dice el hermano Braja aquí para que no nos... Dice, sí, Señor, la iglesia ya no es la boca de Dios. Oigan esto, las iglesias no son la boca de Dios. Es más bien su propia boca. Por eso Dios está volviéndose en contra de ella. Él la confundirá por medio del profeta. Y la novia, porque la voz de Dios estará en ella. ¿En quién? La voz de Dios estará en ella, en la novia. Amén. Sí, porque dice en Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y una vez más el mundo oirá directamente de Dios, como fue en los días de Pentecostés. Pero desde luego, aquella novia de la palabra será repudiada, como fue también en la primera edad. Ya no, allá en Pentecostés no fue singular, fue plural. El Espíritu Santo cayó sobre 120 personas, ¿sí o no? La novia no es singular, la novia es plural. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Ahora, ¿qué dice el hermano Braja? ¿Dónde estará esa voz? Dice, la voz de Dios estará en ella. ¿Quién es ella? Ve, y aquí mismo lo dice. La novia. La voz de Dios estará en ella. ¿En quién? En la novia. Pero ya no es la voz de aclamación, ya es la voz de Arcángel. Amén. En la novia. ¿Qué está trayendo la novia? ¿A quién está profetizando? A pueblos, naciones. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién es esa? Cristo, porque no es otra cosa, es el mismo Cristo en la novia. Amén. Amén. No, porque no, para que no vayamos a confundir. Ve que estamos diciendo que la voz de Arcángel se dio, que ya los muertos en Cristo resucitaron, que ya sucedió el terremoto en California. No, estamos diciendo que la voz de Arcángel es un mensaje. ¿Ve? Y esa voz de Arcángel está en la novia. Amén. No es que va a estar, ya está en la novia. Amén. Amén. Se está desarrollando, porque el hermano Oscar Galdona, en el mensaje que predicó el hermano Oscar Galdona, la voz de Arcángel, dice, el hermano Oscar Galdona dice ahí, ¿dónde está la voz de Arcángel hoy? ¿Eh? ¿Quién es la que va a dar la voz de la resurrección? Amén. La novia. Entonces, si ella va a dar la voz de resurrección, ya la voz de Arcángel tiene que estar en la novia. No en su plenitud, ojo con esto.
La voz de arcángel también se está desarrollando en la novia, ¿sí o no? La voz de arcángel se está desarrollando en la novia, pero ya después que se va el hermano Braja, ya no es voz de aclamación, porque la voz de aclamación era el hermano Braja trayendo un mensaje para preparar a un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Lo vemos allá en Moisés. ¿Ves? Moisés era la voz de Dios, pero Moisés vino a preparar a un pueblo, ¿sí o no? Después que Moisés se fue, ¿quién quedó en la escena? Josué. ¿Y qué representa Josué? Josué representa a la novia, ¿sí o no? Josué, también el nombre Josué significa Jehová Salvador, ¿sí o no? Desciende el Señor en 1963 para un pueblo con percepción profética. ¿Ve? Dios le revela todos los misterios al séptimo mensajero. Y ese séptimo mensajero se lo da a la novia. El hermano Braja dice, muchos mensajes, el hermano Braja dice, cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es la novia? La palabra. ¿Ve? Y no es otro mensaje tampoco, porque muchos se confunden y dicen, ahora hay otro mensaje. No, Dios nos libre. Es el mismo mensaje que trajo William Mario Braja, que es que Dios hoy se lo está dando a la novia, pero ya Dios no le dice a la novia, este mensaje es voz de aclamación, sino que le está diciendo, este mensaje es voz de arcángel en usted, en la novia. Amén. Amén. Porque el hermano Braja, ahí en la página 88 de la Edad de la Odisea, párrafo 88 del libro rojo que acabamos de leer, el hermano Braja dice, la voz estará en la novia. ¿Sí o no? La voz estuvo en el hermano Braja, pero la voz pasó. La voz estuvo en Moisés, pero la voz pasó en Josué. ¿Sí o no? La voz estuvo en Elías, pero la voz pasó a Eliseo. ¿Sí o no? ¿Sí? La voz estuvo en Abraham, pero la voz pasó a Sara. Porque ya el Señor dijo, ya lidiaré con Sara. ¿Quién es Sara? La novia. La voz estuvo en Isaac, pero después pasó a Rebeca. Porque Dios pasó a lidiar con él. Que eran figuras ya de las iglesias. ¿Sí o no? Ya después que Dios se lleva a su mensajero, Dios pasa a un cuerpo místico. Efesios 4:11, el mismo Dios. Por eso que el diablo odia el ministerio quíntuple, el verdadero ministerio quíntuple. Porque sabemos que hay un verdadero ministerio quíntuple, pero sabemos que hay un falso ministerio quíntuple. ¿Ves? Entonces el diablo odia que la voz de Dios esté en el ministerio quíntuple. Hombres humildes. Por eso Dios a través del hermano Braja predicó un mensaje. Dios ocultándose en la simplicidad y revelándose en la misma. Amén. ¿Por qué? Porque esto hay que estudiarlo y Dios nos seguirá dando más citas. Porque cuando Dios trae algo, Dios nos amplía la vista. ¿Ve? Dios nos da más luz, ¿sí o no? Vamos a caerle tempranito, eso también por aquí. Orden, conducta, volumen de la iglesia, volumen 1, página 135. Vamos a caerle tempranito a esto, lo que habla hermano Braja de lo que es el tiempo que se está viviendo. Amén. Página 135. Párrafo 52. Volumen 1, orden, conducta y doctrina de la iglesia. Yo no tengo credo, sino la Biblia. Este es el credo de Dios. Y el Espíritu Santo es el intérprete de ella. Y Él la trae de una luz a otra luz. El evangelio que hoy estoy predicando, si yo volviera, dice, predicando, si yo viviera otros 100 años, si nosotros viviéramos, veríamos que habría más luz. Constantemente siempre viene. Antes se viajaba en carreta tirada por bueyes. Su tatarabuelo la usaba cuando iban a visitar a su abuela. Dice, papá iba a visitar a mamá en un modelo T, pero hoy casi vamos en un aeroplano de propulsión. ¿Ve? Estamos avanzando. La ciencia está avanzando. La educación está avanzando. El evangelio está avanzando. La Biblia dice que así sería, pues. Dice que correría por tierra y mar, que la ciencia se aumentaría. Así que eso es la relación, esa es la razón que hay. De Daniel 12:4, anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará. Ya la ciencia fue aumentada y el libro fue abierto. Amén. ¿A dónde fue el libro abierto? Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Un librito cerrado. Dice con un librito
abierto. Amén. Para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Dice: la iglesia protestante denominacionales son la imagen de la bestia, porque están denominadas exactamente igual que el catolicismo. Dios nunca ordenó que su iglesia estuviera organizada en ninguna edad, sino que Él condenó esto. ¿Lo entiende usted ahora? ¿Ve? La congregación dice amén. Cuando se trata de traer a la gente a una luz, mire esto, que si la gente tratara de llevarlo a la edad de la carreta y lo pusiera a que viajara en carreta, tirada por bueyes, usted no lo aceptaría porque estamos viviendo en una edad mejor. Esa fue la manera para aquella edad. Si alguien tratara de decirme, la única cosa que tiene que hacer es esto, eso, yo no lo haría. Yo estoy viviendo en otra edad. Ese es el problema. Con los ministros, ellos siempre están mirando hacia atrás. Amén. Mire, un científico francés dijo, hace menos de 300 años, que si un hombre alcanzara la velocidad terrorífica de 48 kilómetros por hora, la fuerza de gravedad lo levantaría de la tierra. 48 kilómetros por hora. Ahora, ¿cree usted que la ciencia va a prestar atención a eso hoy? Hoy en día de ninguna manera. No, señor. El hombre ha alcanzado hoy velocidades 1.448, 1.600.9 kilómetros por hora. O algunas veces el cohete desarrollado como 2.574 kilómetros por hora y todavía sigue adelante. Imagínense, Rusia y China tienen cohetes supersónicos que no se ven. Imagínense la velocidad de esos cohetes. ¿Ah? Dice, la ciencia ha llevado al hombre adelante con cosas más grandes en su mente, y esa es la única cosa que él tiene del árbol del conocimiento de la ciencia. Lo ha llevado más allá donde ministros han podido llevar a él con el Espíritu de Dios, el cual es ilimitado, pero esto es lo que es. La ciencia no está mirando a lo que la ciencia dijo hace algunos años. La ciencia está tomando lo que ellos tienen hoy en día y se están moviendo hacia adelante por algo más. Pero usted pregunte algo a algún predicador y le dirá, bien, veamos lo que dijo Modoy, dijo al respecto, veamos lo que dijo Wesley, dijo al respecto. A mí no me interesa lo que ellos dijeron al respecto. Yo sé lo que Dios dijo al respecto para hoy en día. Esto es, y todavía estoy esperando algo más grande. Eso es, y esa es la razón. Amén. Entonces, el hombre avanzado, ¿qué es el hombre espiritual? ¿Cómo ha avanzado el Israel natural? El único país que siembra papa, tomate, cebolla en el desierto se llama Israel. ¿Qué es el hombre espiritual? El único país que ha sacado una máquina en el que saca agua potable en el desierto con el viento se llama Israel. ¿Cómo ha crecido Israel? Israel se inventó el Google. Israel se iguala a las fuerzas armadas más poderosas del mundo, a Rusia, a China, a Japón, a la India, a todas estas naciones más poderosas del mundo. ¿Qué es el Israel espiritual? Aquel es el Israel natural. Nosotros somos el Israel espiritual, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es la voz? Un mensaje. Si la voz de aclamación era un mensaje, la voz de arcángel es un mensaje. Pero lo vemos al final. Ojo con esto, no estamos negando nada, no estamos negando los muertos en Cristo resucitarán primero, no estamos negando el terremoto en California, no estamos negando la manifestación en su profundidad de los hijos de Dios, no estamos negando la transformación de estos cuerpos, nada de eso. Dios nos libre de todo eso. Estamos explicando que si la voz de aclamación es un mensaje, la voz de arcángel es otro mensaje. ¿Pero en dónde? Pablo dice en Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí o no? Pablo también dice, despiértate tú que duermes entre los muertos. ¿Qué está? ¿De dónde está Dios resucitado? Si la voz de arcángel está la novia, ¿verdad? La novia está resucitando, pero no la novia, es Cristo en la novia. ¿Ve? Está resucitando a los muertos. ¿Cuáles muertos? Los muertos que están en las denominaciones, los muertos que están en el mundo. Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados. Con este mensaje, a muchos del mensaje, Dios los está resucitando, los que están en la edad de la Odisea,
los que no han visto la piedra de corona, los que no han visto el octavo día, los que no han visto el séptimo sello. Dios, a través de la novia, a través de usted, a través de los ministros de este mensaje, Dios los puede resucitar espiritualmente, ¿sí o no? Es un mensaje de resurrección, ¿sí o no? Es un mensaje que está resucitando a los muertos, ¿ve? Por eso el Señor dijo allá en San Juan, ¿verdad? Él dijo, yo soy la resurrección, ¿sí o no? San Juan 11, 25. ¿Ve? Que ahí también en ese mensaje, voz de arcángel, hermano Oscar Galdona, habla de San Juan 11, 11 y 11, 25. 11. Vamos a leer el 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que ha venido al mundo. Amén. Él dijo, yo soy la resurrección. ¿Dónde está la resurrección? En la novia. ¿Qué es la voz de arcángel? ¿Dónde está la novia? Se está esperando el tiempo. ¿Sí o no? Estamos esperando el tiempo porque la voz de arcángel no va a venir a preparar a nadie. La voz de arcángel viene a buscar a un pueblo. Amén. Ahora no podemos andar como los religiosos. Cristo viene pronto. Prepárate, hermano, prepárate, hermana. Cristo viene pronto. No, Cristo está aquí. Él está aquí en forma de la palabra. Él está aquí en forma del Espíritu Santo. Y si el hermano Braja fue la voz de aclamación, la novia es la voz de arcángel. Porque este mensaje del hermano Braja pasó a la novia. Amén. Por eso en Lucas 12:32 él dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. ¿Sí o no? Son los insignificantes que Dios... Bueno, Reino está bravo, no me puso agua aquí, porque es que me la tomé y no me di cuenta. Y aquí ve. Amén. Entonces, ¿qué es la voz de arcángel? La voz de arcángel está ¿qué? Está en la novia. Si hemos titulado el mensaje. La voz de arcángel está en la novia. Si la voz de aclamación es un mensaje, la voz de arcángel es otro mensaje. Amén. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que dice el hermano Braja, ¿verdad? En muchos mensajes, un resumen de lo que es, dice la voz de aclamación y la voz de arcángel, trompeta de Dios. La pregunta, la voz de aclamación, la de hermano Braja, la voz de mando fue claramente un evento que un hermano le dice que el hermano Braja cumplió la voz de arcángel. Trompeta de Dios es algo por venir o está aconteciendo. No podemos reconocer como la voz de los caminantes de Maú. Ya sabemos que los caminantes de Maú no pudieron reconocer que iba a ir al mismo Dios de ellos, ¿sí o no? Amén. Entonces, de lo que es el rapto, Mano Baja dice, el rapto es una revelación. ¿Ve? Y esto es precisamente el corazón del mensaje. Estamos hablando de los sellos, dice aquí, no del... Bueno, no dice el mensaje. Lo que quería era que conseguir el mensaje de lo que el hermano Braja... No dice el nombre del mensaje, ¿viste? Bueno, ya después lo buscaremos mucho mejor. No dice los nombres del mensaje. Es un hermano que está dando un resumen, pero es bueno llevarlo al mensaje para que los hermanos sepan, ¿verdad? Que lo que es el rapto es una revelación. ¿Ve? Y la voz de arcángel es un mensaje, ¿ve? Que se está desarrollando en la novia. Porque si la voz de aclamación es un mensaje, ¿verdad? La voz de arcángel es otro mensaje. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. No es que sea otro mensaje diferente al del hermano Braja. Es el mismo mensaje. Amén. Lo que es que pasa de voz de aclamación a voz de arcángel. ¿Sí o no? Voz de aclamación a voz de arcángel. ¿Ve? Eso es lo que quiero que vamos entendiendo. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué es una voz? Vamos a ver qué es una voz. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Aquí no es primera epístola. Epístolas son cartas. Aquí es libro.
Primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Verdad? Dice, Jehová llama a Samuel. Pero vamos a resumirlo desde el verso, Samuel capítulo 3, verso 4. Y Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corrió luego a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuélvete, acuéstate. Y se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez, Samuel. Levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Amén. Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retinará ambos oídos. Amén. Entonces, ya lo que estamos leyendo aquí para que veamos que la voz de Dios es un mensaje. ¿Ve? Un mensaje. Entonces, si la voz de aclamación fue un mensaje a través del profeta, la voz de Arcángel es un mensaje a través de la novia. Ahora, ¿cuál mensaje? El mismo mensaje que trajo William Mario Branham, ¿sí o no? Por eso el hermano Branham dice, la gente cree lo que Dios hizo. La gente cree lo que Dios va a hacer, pero la gente no cree lo que Dios está haciendo. Amén. Ahí donde el mundo falla en ver, ¿sí o no? En ver lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, la voz, por eso el mensaje lo hemos titulado, la voz de Arcángel está en la novia. La voz de Arcángel está en la novia, porque el hermano Branham también representa figura, ¿verdad? Y pertenece a la novia, ¿sí o no? Entonces, vemos a Abraham, pero no vemos a Sara. Y Dios pasó a lidiar con Sara, ¿sí o no? ¿Ve? Visitaré a Sara, le dijo el Señor a Abraham, ¿sí o no? Dios está visitando hoy a Sara, porque Hebreo 10:1 dice, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, ¿sí o no? Entonces, desde allá, ¿ve? Desde allá vemos que Dios allá eran sombras, hoy son realidades, que solamente con el ojo espiritual podemos verlo. Por eso en Mateo 11:25-26 él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar, ¿sí o no? En Romanos 9:18 Pablo dice, y no es el que quiera ni el que corra, sino del que Dios tenga misericordia. ¿Ve? La voz de Arcángel es un mensaje, pero en la novia. La voz de aclamación, un mensaje del hermano Branham. La voz de Arcángel es un mensaje en la novia, pero es el mismo mensaje, es el mismo libro, ¿sí o no? No es que sea otro libro, es el mismo libro que se comió William Mario Branham, se la está comiendo la novia. Amén. ¿Y quién es ese libro? Simbólicamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis 13:8 dice, adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de ¿qué? De la vida, del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Señor es ese libro, amén. Y ese libro se lo está comiendo la novia, completico, amén. El Cordero se lo está comiendo la novia completico porque él es el Cordero, ¿sí o no? Ahora en este tiempo ya no viene como el Cordero, él viene como el león de la tribu de Judá, él viene como el juez, amén. Se dejó fotografiar en 1963 como el juez. Amén. Amén. Página 7, párrafo 43, el hermano Branham dice, cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo, ¿sí o no? Y el séptimo sello, el hermano Branham dice, son 3 etapas. ¿Cuáles 3 etapas? Las 3 etapas de primera Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor, con voz de aclamación a través de profeta. El mismo Señor, con voz de arcángel a través de una novia. Pero el hermano Branham, ¿qué dice el hermano Branham? Esto no lo van a creer. Pues nada más única y exclusivamente para la novia, para los elegidos.
¿Sí o no? Porque vamos a pasar a ser más diabólicos. ¿Qué van a decir? Ay, Dios mío, estos hermanos ahora están más diabólicos que nunca. Dijeron que la edad de la Odisea había terminado, que la piedra de corona descendió, que el octavo día, que la edad de la novia. Ahora están diciendo que estamos en la voz de arcángel. Ay, Dios mío, estos hermanos andan más diabólicos. Sálgase de ahí, primo, tío, abuelo. Sálganse que esos hermanos están diabólicos. ¿Sí o no? Porque la revelación, el que no tiene revelación va a perseguir al que tiene revelación. ¿Por qué Caín persiguió a Abel? Porque Caín iba a la iglesia, iba al mismo pastor, tenía la misma iglesia, el mismo pastor, el mismo Dios. Ambos llevaron altar, pero uno lo llevó con revelación y el otro lo llevó sin revelación. ¿Sí o no? ¿Qué llevó Caín? Un altar de fruta. ¿Ves? Manzana, pera, uva, patilla, melón. A la vista del mundo, ¿quién llevaba el mejor altar? Caín. Ah, ese altar de Caín. Ese altar de Caín sí huele rico. Ah, esas manzanas, esas peras. ¿Cómo Dios va a despreciar eso? A la vista de la humanidad. Ese ovejo que lleva a ver, ese es Dios. De paso la sangre, eso lo que causa es grima, gana de vomitar cuando uno ve ese sangrero. No, ese Abel, verdaderamente que Abel no sé qué le pasó. ¿Ves? La revelación es contrario a la humanidad. La revelación es contrario al mundo. Usted es raro, porque su hermano va a decir la novia va a ser aborrecida, va a ser odiada. ¿Por qué? Por la iglesia católica, ya eso lo sabemos. Por las denominaciones también lo sabemos. ¿Quiénes son los que nos van a odiar más? Los mismos del mensaje. ¿Quién mató a Abel? Caín. ¿Quién entregó a Jesús? Judas. ¿Quién vendió a José? Sus propios hermanos. ¿Sí o no? Van a ser los mismos porque la iglesia católica no conoce esta revelación. Las denominaciones menos. ¿Quién conoce esta revelación? Los mismos de adentro. ¿Quiénes son los que nos van a llamar brujos, locos, Belcebú, príncipes, los demonios, diablos? ¿Quiénes? Los mismos del mensaje. Amén. ¿Quién crucificó al Señor Jesucristo? Los mismos hermanos, los mismos judíos, ¿sí o no? Lo crucificaron. ¿Qué le dijeron a Barrabás? Mátalo, crucifícalo. ¿Sí o no? Perdón, a Barrabás, a Poncio Pilato. A Barrabás fue el que soltaron en lugar de Jesús. Prefirieron un asesino, un comunista, un ladrón en lugar de Jesús. ¿Sí o no? ¿Ve? Crucifícale. Mátalo. Mata a esos hermanos que están diciendo que estamos fuera de la Odisea. Maten a esos hermanos que están diciendo que el séptimo sello fue revelado. Matan a esos hermanos que están diciendo que la piedra de corona descendió. Maten a esos locos, esos brujos que cada día se vuelven más diabólicos. Ahora dicen que estamos en la voz de arcángel. Si la voz de arcángel es allá al final, cuando los muertos en Cristo resuciten, cuando hay el terremoto en California, cuando la manifestación de los hijos de Dios. Estos hermanitos cada día están más locos. Pero no es eso. Estamos creyendo lo que Dios trajo a través de un profeta. Amén. No como ellos, ¿verdad? Porque allá le dijeron a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, Juan 5, 46, 47. Nosotros creemos a Jesús y Jesús le dijo, si creyeran, nosotros creemos a Moisés, güey, ¿qué dijeron ellos? Nosotros creemos a Moisés. Y él le dijo, si creyeran a Moisés, me creyeran a mí. Porque de mí escribió Moisés. ¿Sí o no? Amén. Si creyeran a William Branham, creyeran este mensaje, porque William Branham escribió de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. La voz de arcángel es Cristo en la novia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Cuando la novia sepa quién es ella. Amén. Ahora, esto es el que no tenga revelación, esto lo va a escandalizar, lo va a ofender. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Porque no tenía revelación. Iba a la misma iglesia, tenían el mismo mensaje, creían al mismo profeta, pero ¿qué hizo la diferencia? La revelación. Amén. ¿Sí o no? Amén. Vamos a ser etiquetados, vamos a ser excomulgados. ¿Quiénes son los que nos van a comulgar más? La iglesia católica, las denominaciones de Dios, eso no de hace años nos tienen comulgados. Los del mensaje. Amén. Amén. Los mismos de adentro, y si cuidado con ese grupo, no se junten, cuidado que esos son diabólicos. Ahora andan diciendo que tienen la voz de arcángel, esos hermanos son diabólicos. Fuera, no le den púlpito a esos hermanitos, cuidado. Ese cuidado no viene de Dios, ese cuidado viene del diablo. Amén. Amén.
Pues la novia va a hablar lo mismo que habló el séptimo mensajero, pero con más luz. Amén. Y luz es revelación. Amén. San Juan 8:12, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Amén. Amén. Entonces, la voz de Arcángel está en la novia, no en su plenitud. Ojo con esto, no está en su plenitud, no se vaya a equivocar. Porque si lo vemos así, ciertamente nos va a llamar más diabólico. Dice, están diciendo que ya los muertos resucitaron. Están diciendo que el terremoto en California ya se dio. Están diciendo que están de 30 a 40 días vamos a durar aquí en la tierra. No, esos hermanos tan diabólicos. No es eso. No confunda eso. Estamos diciendo que la voz de aclamación es un mensaje a través de un profeta. Estamos diciendo que la voz de Arcángel es un mensaje a través del ministerio quíntuple, ¿sí o no? Amén. Es un mensaje que no está en su plenitud. Eso lo entendemos. Amén. Amén. ¿Ve? Pero ya la voz de Arcángel está en la novia. Está en la novia porque la voz de Arcángel estaba allá en Abraham y estaba en Sara también. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque ellos fueron rejuvenecidos, ¿sí o no? Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros lo que queremos seremos ¿qué? Transformados. Pero ya esa voz está dentro de nosotros. Amén. San Juan 14:3, me tomaré a mí mismo. ¿Quién es el mismo? La palabra. Él no va a tomar un credo, un don, un mandamiento de hombre. Él va a tomarse él mismo y él mismo es la palabra. Amén. No buscó nada de elemento Dios de allá de cuando hizo a Adán, porque no era que ella se llamaba Eva, ella se llamaba Adán. ¿Ve? Él no sacó nada, dijo, yo busco un poquito de tierra por allá, por otra parte. No, él de dentro del mismo Adán, del primer Adán, sacó el segundo Adán. Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán. Adán masculino y Adán femenino. Amén. En Génesis 2:21, 2:22, Dios hizo caer un sueño profundo sobre el primer Adán. En Génesis 2:23, Dios se la presentó. Y Adán dijo, esto, nada, no dijo esta, él dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha, que significa varona. Amén. La palabra Eva viene después de la caída. Ella se llamaba Adán, Adán masculino y Adán femenino, ¿sí o no? San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo, figura de la muerte, ¿sí o no? Sobre el segundo Adán. San Juan 19:34, la Biblia dice que el soldado rasgó la costilla. Sabemos que fue Dios que rasgó esa costilla, amén. Y de ahí salió ¿quién? La novia, amén. Salió agua y sangre. Él dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, amén. Que no vaya a confundir que la voz de Arcángel está en su plenitud. No, la voz de Arcángel no está en su plenitud. Se está desarrollando en la novia. Amén. ¿Sí o no? Porque el hermano Branham ya se fue el séptimo mensajero, ya se fue el cuarto Elías, ya se fue, o sea, el cuerpo donde Dios se estaba manifestando, ¿sí o no? Singular, ¿sí o no? En un hombre, amén, en un profeta, pero se va el profeta, que el mismo hermano Branham dice, página 80, párrafo 88 del libro rojo de las edades, el hermano Branham dice, de la edad de la Odisea, el hermano Branham dice, la voz de este mensajero pasará ¿a quién? A la novia. Pero ya no se le dice voz de aclamación en la novia, se le dice voz de Arcángel. El mismo Señor, no es otro Señor. El mismo Señor, y sabemos que son 3 etapas, ¿sí o no? 3 etapas, y es el mismo Dios en William Mario Branham, pero el mismo Dios en la novia. Amén. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí o no? Ahora, Efesios capítulo 1, verso 3. Estos misterios eran para estos tiempos. Amén. Pero vuelvo y repito, tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque muchos no lo van a entender. Efesios capítulo 1, desde el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Bueno, era Efesios 3, versículo 3. Efesios 3, versículo 3 dice,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Pablo dice, Efesios 3:5, Pablo dice, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Entonces, por eso hemos titulado el mensaje, la voz de arcángel está en la novia. No es que va a estar, ya está en la novia. ¿Ves? Es como muchos dicen, no, la tercera guerra mundial no ha empezado. No, ya la tercera guerra mundial empezó. Se está desarrollando. Amén. El rapto son 3 etapas, el rapto se está desarrollando. Amén. Pero ¿en qué etapa estamos? Si ya el hermano Braja fue la voz de aclamación, estamos en la voz de arcángel. ¿Ve? Dios está hoy en la voz de, pero es el mismo Dios. Amén. ¿Ve? No en su plenitud, vuelvo y repito, no en su plenitud, no negando que no ha llegado la plenitud de la voz de arcángel. ¿Ve? La estamos poniendo al final, pero la voz de arcángel está en la novia. Amén. Amén. Porque ¿quién es la voz de arcángel? El mismo Señor Jesucristo. Amén. La voz de aclamación, el mismo Señor Jesucristo. La voz de arcángel, el mismo Señor Jesucristo. La trompeta de Dios sube acá, el mismo Señor Jesucristo. Amén. Pero tiene que ser Dios revelándonos, ¿sí o no? Pero es un misterio, por eso Pablo dice, misterio que en otros tiempos no fue dado, sino para este tiempo. Terminó la edad de la Odisea, terminaron las 7 edades. Amén. ¿Quién lo dijo? El mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis 16. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amén. Amén. Página 69 del libro negro de los sellos, párrafo 55. Este libro no me he revelado, sino hasta que las edades denominacionales y las edades de la iglesia hayan terminado y el tiempo no es más. Entra el ser eterno en 1963. Amén. Amén. Para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? 1963, Dios le revela todos los misterios al séptimo mensajero, ¿sí o no? En 1965 se va al séptimo mensajero. ¿A dónde queda ese mensaje? En la novia, pero ya no se le dice voz de aclamación, sino se le dice voz de arcángel. Pero en la novia es voz de arcángel. En el hermano Braja fue voz de aclamación. Amén. Lo que debemos entender es eso. ¿Ve? Y no lo estamos poniendo al final, porque yo sé que al final la voz de arcángel en su plenitud, la voz de arcángel en su plenitud tiene que resucitar a los muertos. No es la novia, es Cristo en la novia. Así como dicen muchos, los hechos de los apóstoles. Dios trajo un profeta y el hermano Braja dice los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Amén. El hombre no sana, el hombre no salva, el hombre no transforma. El que hace eso es Dios, ¿sí o no? Es Dios el que hace todo eso, ¿sí o no? No sé, aquí mismo en la edad de la Odisea, página 443, el libro rojo, hermano Braja dice ahí, un resumen de las 7 edades de la iglesia. Hermano Braja dice, en página 187, la edad de la Odisea, libro rojo, párrafo 443, dice, el grano del trigo, la novia, que fue enterrada ya en Nicea, ha vuelto otra vez a ser el grano original de la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Sí, escuche usted, autenticado, profeta de Dios, que aparece en esta última edad. Lo que diga será de Dios. La novia dirá lo mismo.
el Espíritu, el profeta y la novia dirán lo mismo, dirán las mismas cosas. Lo que ellos digan ya habrá sido dicho en la palabra. Lo están diciendo aún ahora. Salid entre ellas ahora mismo para ser un pueblo separado. El clamor ha salido, aún está saliendo. ¿Por cuánto tiempo clamará la voz? Eso lo sabemos. Dice, eso no lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, no será por mucho tiempo, porque esta es la última edad, dice el hermano. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu ha hablado en cuanto a la edad de la iglesia. El sol que se está poniendo está casi a punto de pasar a la eternidad. Entonces todo quedará concluido. Entonces será demasiado tarde para venir. Pero si en alguna parte de esta serie del mensaje Dios ha obrado, usted por su Espíritu vale más que usted ahora mismo se entregue a Él en arrepentimiento para que por medio de su Espíritu le pueda conceder vida eterna. Amén. Entonces las edades, cada mensajero trajo un mensaje. ¿Ve? Singular, después pasó a plural. El que tenga oído, oiga. ¿Verdad? Apocalipsis 2:7, que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya dijimos que oír espiritualmente es entender. Y en los sellos, ven y mira, es entender. Oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Amén. Mateo 13:13, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Amén. Amén. La voz de aclamación está en la novia, no en su plenitud. Se está desarrollando. Amén. Amén. ¿Con qué se está desarrollando? Con los 7 sellos, con los 7 truenos, las 7 plagas, las 7 copas, la piedra de corona, el octavo día, ¿sí o no? ¿Qué es octavo? Resurrección. ¿Ve? ¿Y qué es la voz de arcángel? Resurrección. El Señor abrió el 7º sello, lo abrió en Apocalipsis 8. ¿Qué significa el 8? Resurrección. Amén. Entonces, si estamos en el octavo día, ¿qué representa el octavo día? Pacto con Dios, representa una nueva creación, ¿sí o no? Amén. ¿Qué es la voz de arcángel? Resurrección. Ve, pero el que no salga de la Odisea todavía no va a poder ver el número 8. Que en sí no hay un 8 en la Biblia, ¿no? Pero el Señor dijo en Levítico 23:36, habrán 7 fiestas, 7 edades. Al octavo día tendréis santa convocación, ¿sí o no? Amén. ¿Qué representa el Señor aquí? El octavo. Tenemos 7 fotografías de las 7 edades, ¿sí o no? ¿Quién es la octava fotografía? Vamos a tener esa fotografía por tenerla. Ahora, el número 8 es octavo. El número 8 es un nuevo comienzo. El número 8 es eternidad. ¿Sí o no? ¿Y qué es la voz de arcángel? No es resurrección. No es un nuevo comienzo. ¿Sí o no? Entonces, la voz de arcángel está en la novia. No en su plenitud, pero se está desarrollando. Ven, profetizarán a reyes, pueblos, naciones. ¿Qué está haciendo el ministerio quíntuple? Profetizando. ¿Profetizando qué? Profecía nueva, no, profecía que trajo el 7º mensajero. Amén. ¿Sí o no? El mismo hermano Braja dice una obra rápida rodeará al mundo. Porque ustedes creen que el diablo odia y aborrece el ministerio quíntuple. Porque él sabe que ahí es donde se está moviendo Dios. ¿Y cómo se está moviendo Dios? Como voz de arcángel. Vuelvo y repito, no en su plenitud. Porque ¿qué es una voz? Es un mensaje. ¿Sí o no? Por eso en San Juan 10:27 él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En las edades, el que tenga oído, oiga. Pero ya se fueron los 7 mensajeros. Ya no dice Dios el que tenga oído, oiga. Ya dice el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga,
ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Amén. ¿Dónde está la voz de resurrección? En la novia. ¿Qué está haciendo la novia ahorita? Resucitando a los muertos. ¿Cuáles muertos? ¿Los que están en la tumba? No. Los muertos que están en las morgues espirituales, en las iglesias, en la iglesia católica, en la denominación y aún dentro del mensaje. La novia, Dios, Cristo, la está resucitando con la palabra. Amén. ¿Sí o no? Lo dice Dios, despiértate tú que duermes entre los que es muerte, están muertos. ¿Ves qué es sueño? Un sueño es muerte. ¿Sí o no? Figura de la muerte. Despiértate tú que duermes entre los muertos. La resurrección, voy a despertar a Lázaro. No, porque Lázaro está muerto. No, porque es que Lázaro está muerto, decían los discípulos. Tiene 4 días muerto y dice que lo va a despertar. ¿Está dormido será? No, él es la resurrección. Amén. La resurrección hoy está en la novia. Amén. ¿Y quién es la resurrección? Cristo. Amén. Y a través de estos mensajes Dios está resucitando, ¿sí o no? A través de este mensaje, a través de la voz de aclamación, a través de la voz de arcángel, Dios está resucitando a los muertos espiritualmente. Porque el hermano Braja dijo que son las iglesias, morgues, que hay en la morgue, muertos. ¿Quién los está resucitando con esta palabra? La novia. Amén. ¿Sí o no? El hermano Braja dice, Lutero representó los pies, Wesley las manos, los pentecostales la boca, ni los pies, ni las manos ni la boca podían ver. Pero la novia tiene ¿qué? La mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? Amén. ¿Qué tal la mente? La vista. ¿Qué tiene la novia? La unción del águila, ¿sí o no? Dios ha enviado 4 unciones. La unción de León Pablo, la unción del güey Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Braja. ¿Dónde quedó esa unción si el hermano Braja se fue? En la novia. Amén. Estamos en la edad del astronauta. Amén. ¿Qué hace el astronauta? ¿Dónde está el astronauta? ¿Aquí en la tierra? No, ve, hermano Braja dice Lutero, la carreta. ¿Ve? La tierra, aquí en la tierra. Wesley, el vehículo. Henry Ford saca el vehículo, dice el hermano Braja. ¿Ve? Representando a los metodistas, el vehículo. ¿Cómo avanzó el hombre con el vehículo? ¿Ah? Pero el hombre natural no sé qué, el hombre espiritual tampoco. Después vinieron los hermanos Brice, sacaron el avión representando a los pentecostales, representando la edad de la Odisea, ¿sí o no? El avión se despega de la tierra, ¿sí o no? Pero ella vuelve a caer a la tierra. Ella despega, pero vuelve a caer a la tierra. Pero el astronauta, ¿ah? ¿Qué hace el astronauta? El astronauta no vive aquí en la tierra. El astronauta vive en otro espacio, ¿ve? En la luna, ¿sí o no? Si el carro, ¿verdad? La carreta es un avance, que es el vehículo, otro avance, pero ¿qué es el avión? Los que se han montado en avión dicen que cuando van allá arriba, miran para abajo, las casas se ven como una cajita de fósforo. Sí, así decía el hermano Livington ayer. Y hermano, yo fui a Bogotá en avión, he ido 2 veces a Colombia en avión, dice él, y cuando uno sube arriba, las casas se ven como una cajita de... Ahora imagínense un astronauta. ¿Cómo se verá este mundo? Como una pelota, como un globo. ¿Sí o no? De donde ellos están. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es la voz de arcángel? ¿Qué va a hacer la voz de arcángel? Nos va a sacar de este mundo. ¿A dónde? A lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora Pablo dice, ya estamos en lugares celestiales. ¿Cómo es eso? Si estoy aquí en la tierra y estoy en lugares celestiales, nuestra alma está en lugares celestiales. En Cristo Jesús. Por eso el hermano Braja dice, esta es la edad del astronauta. Amén. La edad del águila. ¿Sí o no? La edad de la novia. La edad eterna. ¿Cómo es eso? La edad eterna y estamos aquí en la tierra. El mensaje de la estatura de un varón perfecto, página 6, el hermano Braja dice, estamos en la edad eterna. Amén. Ah, pero es que tenemos que esperar la voz de arcángel para que seamos eternos, ¿no? Ya nosotros somos eternos. San Juan 5:24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, ¿sí o no? O sea, la voz de arcángel es un mensaje, pero ¿quién es la novia? La voz de aclamación es un mensaje en un profeta, la voz de arcángel es un mensaje que es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje, pero ¿qué pasa? Tenemos más
luz. Si Dios tardara 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. ¿Qué es luz? Revelación. Amén. Dios está trayendo vino nuevo. Dios está estimulando a la novia. Mateo 9:17. Echa vino nuevo en odres nuevos. No eche vino nuevo en odres viejos porque revienta. ¿Qué son odres? Los seres humanos. ¿Qué hace esto? Esto revienta a muchos hermanos. Y ¡blum! Explotan de la ira. Y dicen, ay Dios mío, ahora se volvieron más diablos esos hermanitos. Dios mío, diciendo que estamos en la voz de arcángel. ¿Ah? Cuidado, no se vayan a juntar con esos hermanos. Aquí no los queremos ver, pero ni en pintura. Cuidado, hermano, ya no le hablen, eso, no le hablen. Si los ven, no le hablen. Pásenle por un lado. Hermano, y si se le acerca, le zampa una reprendida. Dígale, el Señor te reprenda, demonio, que está diciendo que la voz, que ahorita estamos en la voz de arcángel, diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la revelación ofende y escandaliza. ¿Sí o no? Ofendió a Caín, que mató a su hermano Abel. Ofendió a los escribas, a los fariseos, que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Ofendió a los hermanos de José, que lo vendieron. ¿Sí o no? Y así vemos por toda la Biblia que el carnal persigue al espiritual. Ahora, ¿quiénes nos van a aborrecer más? Los mismos del mensaje. Los mismos del mensaje. Somos ya estamos etiquetados. Somos bien conocidos, pero no por bien, sino por mal. Somos bien conocidos, hasta en otros países nos conocen. Ay, ustedes son los hermanitos que están diciendo que la edad de la Odisea terminó. Ustedes son los hermanitos que están diciendo que la piedra de corona descendió. Ustedes son los hermanitos que están diciendo que el séptimo sello fue revelado. Ustedes son los hermanitos que están diciendo que estamos en la voz de arcángel. No, ustedes están diabólicos. Ustedes son el propio diablo. ¿Por qué? Porque no tienen revelación. No es del que quiera, no es del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Usted ve la revelación, como leímos ahí. El profeta, ¿qué dice él? El profeta dirá lo que dice la Biblia. Y la novia dirá lo que dice la Biblia, el profeta, la novia dirá lo mismo, ¿sí o no? Ambos dirán lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje. No hay por qué escandalizarse cuando estoy diciendo que la voz de arcángel es un mensaje. ¿Por qué no vamos a escandalizar si es una voz? ¿Y qué es una voz? Es un mensaje. ¿Sí o no? ¿Y qué significa ángel? Enviado. ¿Sí o no? Yo he enviado a mi ángel. ¿Quién es ese ángel? William Mario Branham. ¿Sí o no? Ahora este ángel pasó a dónde? Si él hablaba con el hermano Branham, ¿a quién le está hablando él ahora? Esa voz, ¿a quién le está hablando? A la novia. ¿Y quién es la voz de arcángel? El Señor Jesucristo. Amén. Porque ya Dios se llevó la voz de aclamación que fue el hermano Branham. No, hermano, Señor, reprenda al diablo, eso no es así. Eso es allá al final, cuando los muertos en Cristo, cuando el hundimiento en California, cuando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y dónde vamos a la escritura que dice que la novia se está comiendo el libro? Que le está profetizando a pueblo, a naciones, a lengua. ¿Sí o no? ¿Dónde vamos a esa escritura? ¿Dónde está la obra de Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Dios está obrando en silencio. ¿Y sabía usted que cuando Dios está obrando en silencio es cuando hacen las cosas más grandes? Porque en Apocalipsis 8 dice, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y el evento más grande se dio en 1963, el 17 de marzo, cuando Dios empezó a revelar los 7 sellos, ¿sí o no? Es un evento. ¿Dónde está el evento de la novia? ¿Dónde está la manifestación de los hijos de Dios? Porque ya en cierta forma se está dando la manifestación, porque los hijos de Dios están predicando la palabra. Amén. Y no es salto, no es brinco, no es emoción, es la palabra la que nos va a llevar de esta tierra, nos va a sacar de esta tierra. Amén. Pero ahora es la voz de arcángel. Es la novia. Cuando la novia sepa quién es ella, la palabra. ¿Qué es la voz? Un mensaje. Amén. ¿Sí o no? Y si Elías trajo un mensaje, ¿qué va a tener la novia? Un mensaje. ¿Qué trajo Micaías? Micaías predicó lo mismo que predicó Elías, lo mismo que le dijo Elías a esa vez, se lo dijo Micaías en diferentes palabras, pero era lo mismo. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Acán? Deben pan de aflicción y cuando venga. Y él dijo, si tú vienes, Jehová no ha hablado por mi boca. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Si tú vienes, Jehová no ha hablado por mi boca. Si Estados Unidos no es destruido, Dios no ha hablado por la boca de la novia. Amén.
Porque la séptima visión, el hermano Braja dice, vi a Estados Unidos convertido en crack. Séptima visión, ¿sí o no? Si Estados Unidos no está convertido en crack, Dios no ha enviado profeta. Y no tampoco somos la novia. Amén. El hermano Braja predicó, también habló de las 7 dimensiones. Dice, aquí en la tierra hay 3 dimensiones, dice el hermano Braja, ¿sí o no? Tiempo, materia y luz. Esas 3 las vemos aquí. Tiempo, materia y luz, ¿sí o no? ¿Qué es esto, luz? Estamos viendo aquí luz. Materia, ¿qué es materia esto? La tierra, el cuerpo humano es materia, ¿sí o no? Tiempo, bueno, el tiempo, Mateo 24, 22, sí. Por causa de los escogidos, el tiempo es acortado, ¿sí o no? ¿Cómo se nos pasa el tiempo rápido? Miramos, Dios mío, ya se me pasó el tiempo. Tremendo, ¿qué hora es? El tiempo, 3 materias aquí, 3 que vemos. Materia, tiempo y luz. La cuarta dimensión son eso de los teléfonos. Por los cables están pasando deporte, por la televisión están pasando deporte, películas, noticias, por la radio, la voz, ¿ve? La cuarta dimensión. La quinta dimensión, el hermano Braja dice, es el infierno. Y el infierno tiene 3 dimensiones. La primera dimensión, donde están las almas. La segunda dimensión, donde están los demonios. Y la tercera dimensión, donde está el diablo, que es la quinta dimensión. ¿Ve? Y tiene 3 dimensiones, el infierno, y está aquí en la tierra. La sexta dimensión es el cielo. ¿Ve? Y la séptima dimensión es el cielo, donde está el Señor, ¿sí o no? ¿Ve? Habló de 7 dimensiones. Eso no lo había hablado, eso no lo habla nada, eso nada más lo dijo a través de un profeta. Amén. Hablan de 7 dimensiones, pero diferentes dimensiones de las que Dios trajo a través de un profeta. Por eso el hermano Braja dice, aquí en este ambiente tenemos tiempo, tenemos materia y tenemos luz, ¿sí o no? El cuarto es la que uno no ve. ¿Ve? Cuando usted la ejecuta es en el televisor, cuando se ve en el televisor. Ahí sí usted ve las imágenes, ¿ve? Que es la que está pasando. Esa es la cuarta dimensión. La quinta dimensión es el infierno. La sexta dimensión es el cielo y el séptimo la séptima dimensión, que también es el cielo, donde está el Dios de la gloria. Amén. Entonces, la voz de arcángel está en la novia. Amén. Esa voz la escuchó el primer mensajero, el apóstol Pablo. Hechos 9:4. Amén. Hechos 9:4. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosa contra el aguijón. Pablo escuchó esa voz. ¿Qué es esa voz? Después que Pablo escuchó esa voz, ¿qué trajo Pablo? Un mensaje. ¿Para quién? Para nosotros los gentiles. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué es la voz de Dios? Un mensaje. Amén. Pablo lo escuchó y después llevó ese mensaje a las naciones, a los pueblos. ¿Sí o no? El séptimo mensajero también escuchó la voz de Dios. ¿Sí o no? No hablaba él con el ángel. No hablaba el hermano Braja con el ángel. ¿Sí o no? Amén. Moisés también escuchó esa voz. ¿Sí o no? Amén. En Éxodo 3, Moisés escuchó la voz de Dios. Vamos a ver de qué dice Éxodo 3, ya con esto estamos terminando. El llamamiento de Moisés. Éxodo 3:14, para ver un poquito la cosa. Dice, Moisés le preguntó, respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Entonces todo lo que es la voz que trajo Moisés, un mensaje al pueblo. ¿Qué trajo el hermano Braja? Un mensaje. ¿Qué está trayendo el ministerio quinto para la novia? Un mensaje. ¿Ve? ¿Qué es la voz de Dios? Un mensaje. Eso es la voz de Dios. Pero ya este mensaje que está trayendo la novia no es la voz de aclamación, es la voz de arcángel, pero es el mismo mensaje, pero ya no se le dice voz de aclamación, sino voz
de arcángel. Amén. ¿En quién? En la novia. ¿Ve? Por eso Gálatas 2:20 Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde está esta voz? En la novia. San Juan 14:20, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Amén. Entonces la voz de arcángel está en la novia. Amén. Que Dios nos ayude para que entendamos esto. Amén. San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. San Juan 3:27, ya con esto sí terminamos. San Juan 3:27. Amén. San Juan 3:27. Ahí habla de la voz. Amén. San Juan 3:27. Respondiendo Juan dijo, no puede recibir. Respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado, él le oye y se goza grandemente. ¿De la voz de quién? Del esposo. Así pues, está mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mengüe de mano braja, se fue de mano braja. ¿Dónde está esa voz? En la novia. Pero ya no es voz de aclamación, es voz de arcángel. Es el mismo mensaje. Amén. Pero esa voz está aquí en la esposa. Amén. Hoy la esposa, ella tiene la voz del esposo. Amén. Amén. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Dios nos siga.